Que lo que mi gente de Tacticus, Buret de RD reportándose, bienvenidos una vez más a este canal y sean bienvenidos al vídeo del reanimador. ¿Será esta la máquina de guerra que va a revivir el ATMEC? ¿Será Mook un nuevo integrante vital para esta composición? ¿Seremos capaces ahora de con este nuevo equipo de poner el ATMEC en el podio nuevamente? Bueno, esto lo vamos a descubrir más adelante. Durante mucho tiempo, la discusión sobre ATMEC en Guild Raids giró alrededor de una única pregunta: ¿quién debía ocupar el último slot de la composición? Exito Ro, Tánguida, Actus y Vitruvius rara vez estuvieron en discusión. El verdadero debate siempre estuvo en la quinta pieza. Trajan fue durante mucho tiempo la respuesta más aceptada, pero la llegada simultánea del Canotep reanimador y de Amuk nos obliga a replantear varios conceptos que parecían establecidos. Lo primero que hemos aprendido durante los testeos es que el reanimador no debe analizarse como una máquina de guerra puramente ofensiva. La mayoría de jugadores se fija inmediatamente en rayos de reanimación y en las activaciones extra para invocaciones, pero la verdadera revolución parece encontrarse en protocolo de reparación de nano escarabajo. Esta habilidad aumenta la salud máxima de unidades mecánicas, proporcionando salud inmediata. Más importante aún, afecta a unidades mecánicas, no únicamente a personajes. Esa diferencia resulta fundamental para comprender por qué el reanimador encaja tan bien dentro del ATMEC. El recurso más importante de la composición no son sus personajes, es el ecosistema que alimenta a Exito Ro. Cada Skitari que permanece vivo representa más ataques, más activaciones de marcha optimizada, más valor para imperativo conquistador y más daño acumulado durante los últimos turnos. Durante años, buena parte del daño potencial del ATMEC se perdió simplemente porque las invocaciones desaparecían progresivamente a medida que avanzaba el combate. Galatian actualmente ayuda a proteger personajes mediante sabiduría de los axianos, pero dejaba completamente expuestas a las invocaciones. El reanimador cambia esa ecuación porque fortalece directamente el combustible que mantiene funcionando el motor. Nuestros primeros testeos contra el Screamer Killer fueron especialmente reveladores. El Screamer representa una de las pruebas más exigentes para cualquier composición ATMEC, porque, a diferencia del Tirano del Enjambre o del Termigón, se resiste durante más tiempo a convertirse en un boss piñata. En rarezas elevadas, digamos L5 y seguramente en un futuro Mítico 1, ferocidad incomparable obliga a superar constantemente un gear check defensivo. Tanto Ro como Tang y Actus A1 serían una referencia mínima, y aunque posee una bonificación específica contra invocaciones, en la práctica son los personajes quienes suelen absorber la mayor parte del daño, mientras los Skitaris permanecen relativamente protegidos gracias a su rango. Aquí el reanimador encontró un hueco muy natural. Al tratarse de un boss tirano, el Bioboro queda automáticamente fuera de la ecuación y el reanimador puede incorporarse sin alterar los setups habituales de los tres mapas más comunes de la rotación. Una vez alcanzado el punto ideal donde el Screamer queda rodeado e incapaz de utilizar Ariete Vivente o Grito de la Muerte de forma efectiva, comienza el verdadero efecto Snowball. En ese momento deja de ser prioritario perseguir al quinto Skitari. Con 4 Skitari desplegados y el Steeljack de Amuk ya presente sobre el tablero, resulta mucho más rentable pasar a Imperativo Conquistador y comenzar a explotar la enorme cantidad de activaciones disponibles. Precisamente en ese contexto apareció uno de los hallazgos más interesantes de nuestros testeos. Los mejores resultados no surgieron intentando maximizar la cantidad de objetivos afectados por protocolo de reparación nano escarabajo. Los primeros experimentos aplicaban el buff a Ro y 3 invocaciones, reservando rayos de reanimación únicamente para los 2 turnos de garracorde. Sin embargo, esa configuración fue superada por una estrategia más agresiva. Buffar a Ro, en rareza mítica, el reanimador otorga un buff individual de daño porcentual similar al revienta plagas y únicamente 2 invocaciones, reservando rayos de reanimación para los 3 últimos turnos del encuentro. Esto sacrifica parte de la eficiencia teórica en munición, pero maximiza el valor precisamente cuando la composición ya se encuentra completamente estabilizada alrededor del boss. La llegada de Amuk nos llevó inmediatamente a una segunda conclusión importante. Inicialmente parecía competir con Trajan únicamente como buffer,
pero los testeos sugieren que esa comparación es demasiado simplista. La discusión real no es orientación predictiva contra comandante legendario. La discusión es qué filosofía de buff encaja mejor con el funcionamiento real del AdMech. Durante los primeros análisis resultó evidente que ambas pasivas generan valor de formas muy distintas. Comandante legendario concentra enormes cantidades de daño en ventanas concretas del turno. Orientación predictiva distribuye el valor a lo largo de prácticamente toda la pelea. Y esa diferencia resulta mucho más importante de lo que parece. Al comienzo de cada turno se produce una secuencia automática extremadamente importante para el AdMech. El boss actúa, los ads actúan, las invocaciones atacan, los Skitarii disparan, el Stickjack realiza sus ataques y Marcha Optimizada comienza a encadenar activaciones. Todo ello ocurre antes de que el jugador utilice una habilidad activa. Durante toda esa ventana, orientación predictiva ya está funcionando. Comandante legendario todavía no. Esto nos llevó a introducir un concepto que rara vez aparece en las comparaciones tradicionales entre buffers: el uptime efectivo. Trajan ofrece un techo de daño superior en determinadas situaciones. Amuk ofrece una mejora que participa desde la primera activación relevante del turno. Y en una composición cuyo daño proviene de decenas de ataques encadenados a través de marcha optimizada, esa diferencia comienza a adquirir una relevancia enorme. También descubrimos que la lectura habitual de orientación predictiva suele ser engañosa. Sobre el papel parece una habilidad dividida entre una versión melee y una versión a distancia. En la práctica, para AdMech, la variante melee es claramente la más importante. El objetivo ideal de cualquier setup es impedir que el boss se mueva. Los bosses tiránidos no deberían desplazarse una vez establecido el control del mapa. El avatar no debería moverse y el Riptide, tras completar su potenciador Nova, entra precisamente en la fase donde concentraremos la mayor parte de nuestro daño. Por ello, el principal beneficiario de orientación predictiva no son los Skitarii, es Exegol Ro. La composición no gira alrededor del daño individual de las invocaciones, gira alrededor de la enorme cantidad de activaciones que generarán para Ro. Vitruvius vuelve esta interacción todavía más interesante. Maestro Aniquilador añade un hit adicional, no ataques. Por ello, cuando orientación predictiva incrementa el daño base de un ataque de Ro, ese hit también escala indirectamente. No estamos observando dos buffos que compiten entre sí, estamos observando dos herramientas que se potencian mutuamente. Finalmente llegamos al Steeljack, probablemente el elemento más infravalorado de toda esta discusión. A primera vista, parece otra invocación mecánica destinada a generar activaciones para Exegol Ro. Sin embargo, posee estadísticas muy superiores a las de un Skitarii convencional y una característica extremadamente relevante: gran objetivo. Esto significa que no puede ser desplazado. Contra el avatar, por ejemplo, la ira de Kain desatada no solo inflige daño masivo a las invocaciones, sino que además destruye formaciones mediante empujones. Los Skitarii son víctimas naturales de esta mecánica, el Steeljack no. Puede recibir protocolos de reparación de enano escarabajo, aumentarlas, su salud máxima, beneficiarse de futuras curaciones y permanecer anclado a su posición. No sustituye completamente a Galatian, que sigue aportando ventajas únicas gracias a su tamaño y a la sabiduría de los ancianos, pero sí comienza a ocupar parte de un espacio táctico que antes estaba mucho menos cubierto. Por eso nuestra hipótesis actual no es que Amuk sea simplemente un mejor Trajan, ni que el reanimador sea simplemente una nueva máquina de guerra ofensiva. Lo que sugieren los primeros resultados es algo más profundo. El reanimador parece solucionar uno de los problemas históricos del AdMech: la degradación progresiva de las invocaciones. Amuk parece aportar un segundo buffer integrado de forma natural en el funcionamiento del motor de Exegol Ro. Y el Steeljack añade una nueva herramienta de control espacial, cuyo verdadero impacto veremos con claridad cuando analicemos Avatar de Kain y Riptide. El Screamer Killer fue la primera prueba seria de este planteamiento y los resultados fueron muy prometedores. Orientación predictiva versus comandante legendario. Una vez establecidos los primeros resultados de los testeos, quedaba una pregunta inevitable: ¿por qué Amuk está funcionando tan bien? Responderla exige analizar con detenimiento la filosofía detrás de orientación predictiva y comandante legendario. Aunque ambas pasivas suelen compararse directamente, en realidad resuelven problemas muy distintos. La propia redacción de orientación predictiva resulta interesante.
La habilidad no habla de ataques normales, no menciona ataques básicos, tampoco restringe explícitamente las habilidades, habla simplemente de ataques a melee o ataques a distancia. Si seguimos la lógica habitual de redacción utilizada por Snowprint, esto sugiere que la condición relevante es la naturaleza del ataque, no su origen. Es decir, cualquier ataque que el juego clasifique como melee debería beneficiarse de la versión melee, independientemente de si proviene de un ataque básico o de una habilidad. Del mismo modo, cualquier ataque clasificado como a distancia debería beneficiarse de la variante a distancia. Aunque todavía quedan interacciones por validar empíricamente, la redacción utilizada por Snowprint parece apuntar claramente en esa dirección. Comandante Legendario funciona bajo una lógica completamente distinta. La primera parte de la habilidad es mucho más potente de lo que parece a simple vista. El texto no indica que los personajes inflijan más daño, indica que los enemigos reciben daño adicional. Esa diferencia es fundamental. En la práctica funciona como un debuff aplicado sobre el objetivo. Una vez activado, prácticamente cualquier fuente de daño puede beneficiarse de él: personajes, invocaciones, habilidades, ataques normales y activaciones pasivas. Sin embargo, también posee una limitación importante. La bonificación solo existe desde el momento en que alguna unidad utiliza una habilidad activa hasta el final del turno. La segunda mitad de Comandante Legendario es todavía más específica. Los famosos 2 hits adicionales requieren simultáneamente que Comandante Legendario ya esté activo, que el enemigo permanezca adyacente a Trajan, que el atacante sea un personaje y que se trate de la primera habilidad ofensiva utilizada durante ese turno. Los 2 hits adicionales son extremadamente poderosos, pero también están concentrados en momentos muy concretos del combate. Además, no benefician a Skitarii, Steeljack, Galatian ni a ninguna otra invocación. Durante el análisis apareció una curiosidad interesante. Técnicamente, la primera parte de Comandante Legendario puede ser activada por invocaciones que posean habilidades activas propias. Dentro del ecosistema mecánico actual, los únicos ejemplos realmente relevantes son los escarabajos de Aleph-Null mediante invocación de escarabajos. Sin embargo, esta interacción posee poca relevancia práctica para el meta actual. Aleph-Null mantiene presencia estable prácticamente solo contra Mortarion y no forma parte de los enfrentamientos que estamos utilizando como referencia para este análisis. Por eso, al final del día, la diferencia fundamental entre ambas pasivas no parece encontrarse en los números. Comandante Legendario recompensa secuencias concretas y ventanas explosivas, orientación predictiva, recompensa, control. Trajan maximiza determinados momentos del turno, Amuk mejora prácticamente todo el estado del combate. Y para una composición cuya principal fortaleza consiste precisamente en construir y mantener un estado estable donde Xtorro pueda activar marcha optimizada una y otra vez, esa diferencia filosófica puede resultar tan importante como cualquier cálculo individual de daño. Riptide, hablemos de Riptide. Si el Screamer Killer nos permitió evaluar la supervivencia que aporta el reanimador, Riptide nos obligó a estudiar algo completamente distinto: el control espacial. Y aquí encontramos varias conclusiones inesperadas. La primera observación fue que los Skitaris afectados por protocolo de reparación de nanoescarabajo demostraron una capacidad de supervivencia muy superior a la esperada. Siempre que no estuvieran marcados por luz de señalización, fueron capaces de sobrevivir a cualquiera de las 3 habilidades principales del boss: escudo nova, carga nova y potenciador nova. Por el momento estimamos que esta posibilidad se mantiene al menos hasta la dificultad L3. Las pruebas en dificultades superiores todavía están pendientes, aunque más adelante intentaremos proyectar dónde se encuentra realmente el límite. Este hallazgo es importante porque modifica una de las debilidades históricas del Advent. Tradicionalmente, muchas invocaciones existían bajo la premisa de que tarde o temprano serían eliminadas por el daño colateral. El reanimador cambia parcialmente esa ecuación al convertir algunos Skitarii en unidades capaces de resistir mecánicas que normalmente consideraríamos letales para una invocación. Sin embargo, el verdadero descubrimiento no vino de la supervivencia, vino del posicionamiento. Para entenderlo, debemos recordar por qué Galatian siempre fue tan valioso contra Riptide. La mayoría de jugadores asocia a Galatian con las activaciones adicionales para el Xtorro.
Pero contra Riptide cumple una segunda función igual de importante: manipular a las zonas de aterrizajes del boss. Riptide ocupa 7 hexágonos, Galatian ocupa 3, y cuando el boss utiliza Potenciador Nova, siempre intenta reposicionarse en la localización válida más alejada de su posición actual. Esto convierte toda la preparación previa al salto en un problema geométrico. La razón por la cual vemos distribuciones aparentemente extrañas en muchas replays de Admech es precisamente esta: los jugadores no están simplemente posicionando personajes al azar, están invalidando posibles zonas de aterrizaje. Al eliminar adds durante los primeros turnos y ocupar determinados espacios antes del Potenciador Nova, convertimos en incompletos grupos de 7 hexágonos que de otro modo serían válidos para el boss. El objetivo final es sencillo: que solo exista una localización realmente atractiva para el Riptide, y esa localización es exactamente aquella donde lo espera Éxito Ro desde terreno elevado. Una vez comprendido este principio, aparece la pregunta natural: ¿puede Reanimador reemplazar a Galatian en esta tarea? La respuesta es sí, pero con matices. En los mapas 1 y 2, nuestros testeos indican que la secuencia puede reproducirse de forma relativamente consistente utilizando a Mook y el Reanimador. La lógica sigue siendo exactamente la misma: limpiar adds durante los primeros turnos, invalidar zonas de aterrizaje, preparar el punto de recepción para Ro, forzar el Potenciador Nova hacia la localización deseada. La diferencia es que ahora parte de esa responsabilidad recae sobre el jugador. Galatian resolvía muchos problemas simplemente existiendo. Amuk exige más ejecución. Y aquí encontramos una de las limitaciones más interesantes del personaje. Amuk comienza la partida en adquisición hostil, disfrutando de 3 puntos de movimiento y un aumento de daño. Pero tras utilizar su habilidad activa para invocar al Steeljack, toda la facción pasa a fortificar adquisición, reduciendo su movimiento a 2. Y de repente aparecen preguntas que Galatian nunca obligaba a plantearse. ¿Invocamos temprano para acelerar el setup? ¿O retrasamos la invocación para conservar movilidad? ¿Podemos alcanzar posteriormente la posición necesaria para aplicar orientación predictiva? Estas decisiones vuelven especialmente delicado el mapa 2. No creemos que el problema sea insalvable. Con movimientos precisos, una buena gestión de los adds y algo de RNG favorable, la composición sigue siendo perfectamente viable. Pero aquí sí encontramos una diferencia real entre teoría y ejecución. El setup existe, la dificultad para construirlo es mayor, y eso nos lleva a una conclusión importante. Si un jugador busca máxima consistencia o simplemente no quiere asumir riesgos adicionales durante el setup, Trajan continúa siendo una alternativa perfectamente válida dentro de una composición basada en el Reanimador. No todos los beneficios del Reanimador dependen de Mook. La mejora en supervivencia de invocaciones sigue estando presente, la protección del ecosistema mecánico sigue estando presente y la estabilidad adicional del equipo sigue estando presente. Finalmente llegamos al mapa 3 y aquí aparece probablemente la principal limitación actual del Reanimador. En dificultades elevadas, especialmente en L5 y M1, el problema deja de ser el posicionamiento, el problema pasa a ser la magnitud del daño recibido. Carga Nova y Potenciador Nova alcanzan niveles de daño que sencillamente superan lo que cualquier personaje puede absorber de forma consistente. Para ponerlo en perspectiva, una carga Nova de Riptide M1 es capaz de dejar al borde de la muerte incluso a un Galatian estrella mítica nivel 55. Estamos hablando de casi 24.000 puntos de vida llevados prácticamente al límite. En estas circunstancias, el debate deja de ser si el Reanimador es mejor que Galatian, porque estamos hablando de escenarios donde Galatian sigue realizando funciones que ninguna otra máquina de guerra puede replicar completamente. Y esa es quizás la conclusión más importante de todas. El Reanimador representa una mejora extraordinaria para el Admech, pero no invalida automáticamente a Galatian. Lo que estamos observando es una especialización progresiva. Hay encuentros donde el Reanimador puede ofrecer más valor, y hay encuentros donde nuestro viejo gigante color arándano continúa siendo absolutamente insustituible. El avatar de Kain y la prueba definitiva para el ecosistema Admech. Si el Screamer Killer nos permitió estudiar la supervivencia del ecosistema mecánico y Riptide nos obligó a hablar de control espacial, Avatar de Kain combina ambas precisiones simultáneamente.
Históricamente, la principal dificultad de Admech contra el Avatar nunca fue el daño potencial. El problema siempre fue la disponibilidad de recursos cuando llegue el momento de explotar Garracorde. Porque, a diferencia de otros bosses, Avatar castiga simultáneamente las invocaciones, el posicionamiento, la estabilidad del setup y la supervivencia de los personajes encargados de mantener la contención. Todo ello precisamente durante los turnos donde el Admech quiere generar la mayor cantidad posible de activaciones para Exit Row. El verdadero enemigo no es el Avatar. La mayoría de jugadores observa las estadísticas del boss y sus habilidades ofensivas. Sin embargo, el verdadero problema para el Admech es otro. ¿Cuántos recursos siguen vivos cuando llega el momento de explotar Garracorde? Porque el daño de Exit Row no depende únicamente de Exit Row. Depende de cuántas activaciones pueda provocar el resto del ecosistema. Y Avatar está diseñado precisamente para erosionar ese ecosistema desde el primer momento de la pelea. Durante su primer turno real del combate, selecciona entre la condenación aullante arrasa y la condenación aullante ataca. Ambas habilidades generan zonas incendiadas que posteriormente explotan mediante daño melta. Para la mayoría de composiciones, esto supone simplemente una amenaza posicional. Para el Admech supone algo más grave. Los Skitaris rara vez sobreviven cómodamente a la secuencia completa del daño, y aun cuando lo hacen, frecuentemente se ven obligados a abandonar posiciones importantes o a dispersarse por el mapa. La consecuencia es sencilla: menos Skitari, menos activaciones, menos combustible para Exit Row, pero el verdadero punto de ruptura llega un turno después. La ira desatada de Kain y el conflicto de Garracorde. La habilidad que realmente define este enfrentamiento es la ira de Kain desatada. A diferencia de las habilidades anteriores, aquí el problema no es solamente el daño. El problema es que castiga exactamente el tipo de estructura que el Admech intenta construir. La ira de Kain desatada golpea en área masiva, inflige múltiples impactos, elimina invocaciones con enorme facilidad, desplaza unidades adyacentes y rompe formaciones. Para una composición basada en mantener un núcleo estable alrededor de Tangida, Actus, Exit Row y sus invocaciones, estamos ante una auténtica pesadilla. Y aquí aparece el verdadero dilema táctico del encuentro. Contra otros bosses, la secuencia ideal suele ser bastante lineal. Construimos Skitari, pasamos a Imperativo Conquistador, utilizamos Garracorde y comienza el Snowball. Avatar rompe completamente esa lógica. Supongamos que llegamos al tercer turno en una situación ideal. Tangida junto a Galatian, dos Skitari adyacentes, Actus también a su lado y con activa disponible, otros Skitari distribuidos alrededor del boss. Sobre el papel parece el momento perfecto para utilizar Garracorde. El problema es que la ira de Kain todavía no ha detonado. Si activamos Garracorde inmediatamente, el primer turno de la habilidad será excelente, pero el segundo turno, que normalmente debería ser igual o incluso mejor, llega justo después de la explosión de la ira de Kain desatada. Y de repente dos Skitari han desaparecido, otros han sido desplazados, algunos andan persiguiendo, guardianes de defensa. El núcleo de activaciones ha quedado parcialmente destruido. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, el segundo turno de Garracorde genera mucho menos valor del esperado, no porque Row haya dejado de funcionar, porque el ecosistema que alimenta a Row ya no existe, sino porque el ecosistema que alimenta a Row ya no existe en las mismas condiciones. Por ello, aparece una alternativa extremadamente interesante. En lugar de utilizar Garracorde inmediatamente, podemos aprovechar ese turno para cambiar a Imperativo Conquistador sin activar todavía nuestro cooldown ofensivo. Aceptamos temporalmente una pérdida de daño, esperamos la detonación de la ira de Kain desatada, permitimos que pase la tormenta, reconstruimos parte de la infraestructura mediante nuevos Skitari, volviendo a Imperativo Protector, y solo entonces lanzamos Garracorde para los dos turnos finales. Esta línea de juego genera menos daño instantáneo, pero potencialmente produce más daño total, porque ambos turnos de Garracorde se desarrollan con una cantidad significativamente mayor de recursos disponibles. El factor Gurgots. Antes de discutir si Amuk puede reemplazar a Vitruvius o si el reanimador puede reemplazar a Galatian, debemos entender por qué el jefe Gurgor sigue siendo una pieza tan importante dentro de este enfrentamiento. Durante nuestros testeos terminamos llegando a una conclusión contundente.
Gulgors no aporta una función concreta, aporta infraestructura. En muchos mapas del avatar, el problema principal del turno 1 no es el daño, es llegar. Wack permite que Tanguida, Éxito Ro y el resto del núcleo ganen el movimiento necesario para comenzar a trabajar sobre el boss desde el primer turno. En mapas grandes, especialmente cuando el avatar aparece lejos de nuestra zona inicial, este beneficio deja de ser una comodidad y pasa a convertirse en una necesidad. Los chicos cumplen además una segunda función extremadamente valiosa. Al ser las primeras invocaciones desplegadas, suelen encargarse de los Warlocks iniciales y de buena parte de los guardianes de defensa que aparecen posteriormente. Cada guardián que matan los chicos es un objetivo menos que distrae a un Skitarii. Y cada Skitarii que sigue golpeando al boss es una activación adicional para Éxito Ro. Pero el aporte de Gulgors no termina ahí, también es gran objetivo, también ayuda a mantener encerrado al avatar, también es mecánico, y gracias a Enciéndolo, que es su habilidad pasiva, proporciona 2 activaciones adicionales para el motor de Ro. Por eso, al menos en el estado actual de nuestros testeos, Gulgors sigue pareciendo una pieza extraordinariamente difícil de reemplazar. Entonces, ¿qué aporta realmente el reanimador? Bueno, después de analizar al Screamer Killer y Riptide, será tentador asumir que el reanimador vuelve a resolver todos los problemas de supervivencia del Admech. Avatar demuestra que la realidad es bastante más compleja. Protocolo de reanimación de Enano Escarabajo sigue siendo extremadamente valioso, sin embargo, Avatar sigue siendo una auténtica powerhouse ofensiva. A diferencia del Screamer Killer o Riptide, aquí no estamos hablando de invocaciones que sobrevivieron cómodamente durante toda la pelea. Estamos hablando de invocaciones que reciben una oportunidad adicional de seguir existiendo cuando más la necesitamos. Un Skitarii bufeado por el reanimador puede sobrevivir situaciones que anteriormente habrían supuesto una muerte inmediata. Puede soportar la ira de Kain desatada si no ha absorbido demasiado daño previamente. Y si nuestro round de Garracorde coincide con la primera activación de la ira de Kain desatada, Rayo de Reanimación puede añadir una segunda capa de protección mediante curación inmediata y la posibilidad de revivir. No estamos transformando a los Skitarii en tanque, estamos aumentando las probabilidades de que sigan vivos exactamente cuando llegue el momento decisivo. Existe además un aspecto que creemos que muchos jugadores pasarán por alto: no todos los Skitarii tienen el mismo valor. La habilidad primaria del reanimador no sirve únicamente para curar, también puede utilizarse para recuperar recursos críticos. Es relativamente frecuente que algunos Skitarii terminen alejándose del boss para eliminar guardianes de defensa. Una activación extra proporcionada por Rayo de Reanimación puede devolver inmediatamente la atención de esos Skitarii al avatar y reintegrarlos al núcleo ofensivo de Tanguida. Por ello, elegir correctamente qué invocaciones reciben el protocolo de reparación de Enano Escarabajo es mucho más importante de lo que parece. Porque si los objetivos bufados desaparecen prematuramente, desaparece también gran parte del valor diferencial de la máquina de guerra. El verdadero desafío: reemplazar a Galatian. Aquí aparece probablemente el mayor obstáculo para la adopción masiva del reanimador contra el avatar. Galatian no aporta únicamente activaciones para Éxito Ro. Galatian aporta estabilidad. Sus 3 hexágonos de ocupación ayudan a mantener el avatar contenido. Y Sabiduría de los Ancianos puede proporcionar hasta un 20% de reducción de daño para personajes míticos. Contra un boss con el perfil ofensivo del avatar, esto tiene un valor enorme. Por ello, cualquier composición que pretendía reemplazar a Galatian debe compensar esa pérdida de alguna manera. Y muchas veces la respuesta será simple: más estadística, personajes Adamantina 2 y objetos también mejorados casi al tope. El reanimador aporta supervivencia, pero no reproduce exactamente el mismo tipo de supervivencia que Galatian. Entonces, ¿cuál es la conclusión provisional? El avatar es probablemente el enfrentamiento más exigente que hemos analizado hasta ahora para evaluar el reanimador. En Screamer Killer, el reanimador mejora una situación que ya era favorable. En Riptide ayuda a estabilizar una situación confrontable. En Avatar no elimina el problema, simplemente concede más margen de error frente a un boss diseñado para destruir constantemente el ecosistema que alimenta a Éxito Ro. Y eso es precisamente lo interesante.
Porque aquí el reanimador no demuestra su valor aumentando el daño, lo demuestra conservando recursos, más esquitaris vivos, más personajes operativos, más activaciones disponibles, más oportunidades para que el motor siga funcionando contra el avatar, cuando el avatar intenta desesperadamente apagarlo. Y en un enfrentamiento donde la diferencia entre un gran turno del Admech y uno mediocre suele medirse por la cantidad de recursos que sobreviven hasta los 2 turnos de Garracorde. Esa capacidad de conservación puede terminar siendo tan valiosa como cualquier buff de daño. ¿Cuál es nuestra conclusión final? Creemos que la conclusión más honesta es bastante simple. Ni Amuk ni el Canotech llegan para solucionar todas las limitaciones que el Admech sigue encontrando en determinados bosses míticos. No estamos ante el regreso del rey. Los problemas del Admech en ciertos enfrentamientos, como son M1 y M2, continúan existiendo. Y sería deshonesto prometer lo contrario. De hecho, cuanto más alto aspire un jugador dentro de las guild rates, más probable sea que eventualmente necesite un segundo equipo especializado. Si nos preguntan cuál recomendamos hoy, la respuesta sigue siendo la misma: el Neuro. Sin embargo, detener el análisis ahí sería tremendamente injusto con lo que hemos visto, porque estas incorporaciones no devuelven al Admech a el dominio absoluto del meta, le devuelven algo diferente: relevancia. Screamer Killer, Tirano del Enjambre, Tervigón, Riptide de los mapas favorables, Avatar hasta rarezas legendarias elevadas, un M1 con RNG bonito. En todos ellos hemos visto una versión de Admech más estable, más resiliente y más consistente en la que teníamos hace apenas unas semanas. Y esto tiene una lectura especialmente importante para las guilds competitivas. A medida que avanzamos a cerrar esas míticas cada vez más elevadas, la pregunta deja de ser ¿qué equipo puede hacerlo todo? La pregunta pasa a ser cómo distribuir eficientemente los recursos de toda la guild. Y es precisamente ahí donde este renovado Admech encuentra uno de sus mayores argumentos. Porque sigue siendo capaz de actuar como un auténtico hitman, un especialista diseñado para entrar, despallar determinados bosses con una eficiencia brutal y liberar a Custodes, el Neuro o la Viscus para aquellos enfrentamientos donde realmente son insustituibles. Por eso el valor del Admech no suele medirse únicamente por el daño que produce, también debe medirse por el daño que permite producir al resto de la guild. Quizás no haya recuperado la corona, todavía no, pero sí ha recuperado algo igual de importante: su capacidad de marcar diferencias. Y su lugar como una de las herramientas más valiosas que una guild puede tener a disposición. Porque si algo nos enseñaron Amuk y el reanimador es que el Admech todavía está muy lejos de ser una reliquia del pasado. Y los números que estamos viendo sugieren que todavía no ha dicho su última palabra. Y nada, gente, muchísimas gracias por ver. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es utilizando nuestro código referidor dentro del juego. Esto nos ayuda muchísimo con los recursos que nos aportan mientras ustedes van logrando cosas. Y la otra forma de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro canal, dándole me gusta. En los comentarios pueden dejarnos sus opiniones, qué les pareció el vídeo, si tienen alguna pregunta. También pueden unirse a nuestro canal de Discord, igual les estaré dejando el link. Y muchísimas gracias como siempre, hasta luego.